Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este módulo, en este video, que es el inicial del módulo número 2 del curso, vamos a empezar viendo unas cuestiones que tienen que ver con el flujo y los bloques de código. Básicamente como la estructura del programa, ¿no? Eventos, loops y bloques de código, cómo se va a estructurar las órdenes que nosotros vamos a especificar, es decir, de qué forma esa lógica va a ir construyendo el programa en sí. Tenemos que analizar un poquito cuál es la estructura principal que arma eso. Esa estructura ya nos la encontramos nosotros cuando vimos los primeros ejemplos, pero ahora vamos a profundizar un poquito sobre eso. Básicamente, cuando hablamos de flujo del programa, es decir, ese flujo define cómo se ejecuta el software, es decir, define cuál es el comportamiento que tiene el programa, es decir, de qué forma se mueven esas instrucciones que nosotros dejamos. Pueden ser de forma lineal o se pueden establecer diferentes formas de interacción o diferentes caminos que nuestro programa puede tomar dependiendo de las interacciones del usuario o los inputs que se le den. Eso, a medida que avancemos en el curso, se va a ir ampliando el espectro de cosas que podemos hacer, pero en principio entender que cuando hablamos de flujo, hablamos de, bueno, cómo se estructura el programa, de qué forma se ejecuta, en qué orden. Tenemos básicamente dos tipos de flujo, podemos como separar en dos grandes categorías, ¿no? Por un lado, el flujo basado en eventos, es decir, que el programa solo responde cuando ocurre un evento específico, por ejemplo un clic, por ejemplo una tecla presionada. Es decir, el programa está a la espera de los inputs del usuario para poder reaccionar y poder generar digamos, poder llevar a la acción cuáles son las cosas que están planificadas. Esto es común, por ejemplo, en las aplicaciones web o las interfaces gráficas, es decir, hay una serie de cuestiones con las cuales el usuario puede interactuar y al momento de que va presionando los botones, haciendo clics, ingresando datos en algún campo de texto, lo que sea, el programa se va manifestando en relación a lo que sucede, ¿no? Es decir, es como un flujo basado en los inputs del usuario. O en otro caso de otro programa, ¿no? Pero en general es más fácil pensarlo desde los inputs del usuario. Y por otro lado tenemos el flujo basado en loops. Es decir, el programa se ejecuta continuamente en un bucle, bueno, hasta que se detiene, ¿no? Es decir, es un bucle infinito hasta que se detiene el programa. Es decir, está en una repetición constante esperando encontrar ciertas cosas. Un ejemplo típico de esto es los videojuegos, las animaciones o las simulaciones. En un videojuego las cosas siguen sucediendo aunque nosotros no tengamos interacción con los dispositivos, ¿no? Ya sea con el teclado, con el mouse o lo que sea. El juego sigue funcionando, está a la espera de nuestros comandos, pero no está detenido. Esto es diferente a lo de los eventos. Esto es decir, el juego está constantemente funcionando en un bucle de repetición, esperando cuáles son las entradas correctas que los usuarios tienen que dar para disparar diferentes funcionalidades o diferentes acciones. En P5 trabajamos un poco una mezcla entre esos dos lugares, ¿no? Vamos a trabajar algunas cosas que tienen que ver con los eventos, que son basados en eventos, es decir, momentos específicos que van a depender de entradas de los usuarios, de entradas de datos de los usuarios, y después con dos bloques principales que van a trabajar en un loop, es decir, están constantemente a la espera y ejecutándose de forma repetida. Cuando empezamos a estructurar un programa en P5, y esto ya lo vimos en el ejemplo, el primer ejemplo que vimos en el módulo anterior, lo que nos vamos a encontrar es que hay dos bloques principales, uno es el setup y otro es el draw. Estos bloques están delimitados, primero por su nombre y segundo con los brackets, digamos, estos paréntesis, esta especie de paréntesis que definen en qué momento empieza el bloque y en qué momento termina. Eso nos separa el código en dos grandes estructuras. Y vamos a ver un poquito qué es lo que hace cada una de ellas. El setup, que es el bloque primario, es el que aparece primero en el código cuando vemos el ejemplo. Ese bloque se ejecuta una sola vez al principio del programa. Es decir, cuando yo le doy a ejecutar el botoncito de play en el editor de P5, lo primero que se ejecuta es ese bloque, pero se ejecuta una sola vez. Es decir, se leen las instrucciones en orden secuencial y cuando llega la última se va al siguiente bloque y ese bloque no se vuelve a ejecutar. Por otro lado, el bloque draw
que es el segundo que está en la estructura básica del ejemplo, por ejemplo, se ejecuta en un bucle constante mientras el programa está en marcha. Es decir, una vez que yo le doy a ejecutar, le doy al botoncito de play, pasa el setup y luego de eso se mantiene en una repetición constante. Es decir, se mantiene ejecutando en orden secuencial las órdenes que encuentren ahí, empezando de la primera hasta llegar a la última, y una vez llega a la última línea, vuelve a empezar. Si lo vemos en el editor, en este punto no nos vamos a dar cuenta, porque no tenemos nada que esté cambiando en el tiempo o que se esté moviendo, por ejemplo. Ahí es cuando vamos a empezar a ver la diferencia entre colocar las cosas en un lugar o colocar las cosas en otro. Pero lo que sí podemos ver y podemos como tratar de entender es que esta estructura principal es la estructura básica de todos los programas de P5. Voy a tener primero un bloque setup que, como decía, abre en esta llave y cierra en esta llave, es decir, todo lo que esté entre estas dos llaves está contenido dentro de ese bloque. Y eso lo que hace es ejecutarse una sola vez. Por ejemplo, tiene sentido que utilicemos la función createCanvas, que es la que crea la ventana para poder visualizar las cosas, dentro del setup, porque la necesito hacer una sola vez. Es decir, este bloque normalmente lo vamos a utilizar para establecer algunas cuestiones que tienen que ver más con la configuración de nuestro programa, es decir, cosas que vamos a querer mantener o cosas que queremos setear de antemano antes de empezar a trabajar más adelante. Es decir, como establecer un poco como cuál es el seteo general o la configuración general de nuestro programa. Y luego, en la función draw, lo que vamos a hacer es básicamente todo lo que tiene que ver con cálculos, dibujos, animaciones, movimientos, todo lo que necesita de una actualización constante va a colocarse dentro de la función draw. ¿Qué pasa? La función draw, como decíamos, se ejecuta en un loop. ¿Cuántas veces más o menos se ejecuta? Va a depender mucho de nuestra computadora. Es decir, este bloque de código trata de ejecutarse la mayor cantidad de veces. Pongamos un ejemplo en el que tal vez lo podemos hacer que se ejecute entre unas 60 y 100 veces por segundo. Eso es más o menos, dependiendo de la cantidad de cálculo que tengamos que le exijamos, es lo que va a suceder. Y bueno, incluso menos. Pero básicamente vamos a tener una serie de órdenes que se van a ejecutar un montón de veces por segundo. Eso cuando estamos trabajando con cosas estáticas no nos vamos a dar cuenta. En este caso lo que está pasando, esta función que vamos a ver un poquito en este mismo módulo más adelante qué es lo que hace. Esta función está pintando de color el fondo del canvas, ¿no? Le está dando un color al fondo del canvas que es un color, ese color casi blanco. Esto lo está haciendo un montón de veces por segundo. Como siempre es el mismo color, yo no me doy cuenta, pero lo que está pasando básicamente es que dentro del bloque draw, cada vez que termina se vuelve a hacer, se vuelve a pintar, se vuelve a pintar y se vuelve a pintar. Es una repetición. Vamos a ver en este mismo módulo, en un video más adelante, algunas cosas que nos van a permitir poder visualizar esto. Pero en principio, para entender bien la estructura, pensemos que la función setup, es decir, el bloque primario, se ejecuta una sola vez al iniciar el programa. Es decir, cuando yo le doy al botón de ejecutar, se ejecuta lo que está dentro del setup. Y luego, dentro de la función draw, lo que sucede es que eso se vuelve una repetición. Vamos a ver en unos ejemplos un poquito más adelante para que quede más claro. Por ahora era esta presentación de los bloques y nos vemos en el siguiente video.